En 47 culturas de especies diferentes a lo largo de la galaxia, desenfundar un cuchillo en público significa una sola cosa. Alguien está a punto de morir. No es una amenaza. No es una postura. Es un contrato de sangre firmado con acero. Una vez que la hoja sale de la vaina, no puede volver a guardarse hasta que haya probado la vida. Es la ley más antigua del espacio conocido. Una regla no escrita que mantiene el orden entre depredadores y presas en la Academia Naval Galáctica. La chica humana, sin embargo, solo sonrió. Y preguntó por qué todos parecían tan nerviosos. Pero me estoy adelantando. Para entender el terror absoluto que se apoderó del aula 7B ese martes por la tarde, primero tienen que entender lo aburrido que estaba siendo el día. Mi nombre es Orent. Soy un cadete de tercer año de la clase aviar. Tengo plumas, huesos huecos y una ansiedad crónica que me hace mudar el plumaje cada vez que hay un examen sorpresa. Mi especie evolucionó para huir, para volar lejos del peligro a la primera señal de movimiento. Por eso, cuando estoy en una habitación cerrada con superdepredadores de otros mundos, paso la mayor parte del tiempo calculando las rutas de salida más cercanas. La clase de matemáticas cuánticas avanzadas estaba siendo impartida por el profesor Krillin, un vaxiano con más tentáculos que paciencia. Su voz monótona zumbaba en el aire estéril y reciclado de la estación. A mi izquierda, Jackson, un Torian hecho de roca viva, hacía clic con sus mandíbulas de piedra, aburrido. Detrás de mí, Prilia, una ser de energía gaseosa, emitía un zumbido bajo de estrés. Era un ecosistema de aburrimiento, seguro, predecible. Y luego estaba ella, Rena, la humana. Estaba sentada a 2 escritorios a mi derecha. Para los estándares galácticos, los humanos eran desconcertantes. No tenían garras naturales, no tenían armadura de quitina. Su piel era suave, de un tono bronceado, expuesta y ridículamente fácil de cortar. No tenían veneno, no tenían camuflaje. Biológicamente eran una broma, una especie de clase jardín que se había perdido en el espacio profundo. Sin embargo, la Federación había clasificado su mundo natal, la Tierra, como una categoría 12, mundo de la muerte. Nadie en la clase entendía por qué. ¿Cómo podía algo tan blando sobrevivir en un mundo de muerte? Rena estaba recostada en su silla, con una postura que gritaba falta de respeto. Tenía el cabello oscuro recogido en una cola de caballo y estaba dibujando garabatos en su tableta de datos en lugar de tomar notas. Parecía inofensiva, parecía una mascota que se había escapado de su jaula. Todo estaba en calma, hasta que Trogast se puso de pie. Trogast era un Kralek. Si nunca has visto uno, imagina una pesadilla insectoide de 2,5 metros de altura, cubierta de placas de armadura negra y verde, con 4 brazos y mandíbulas que gotean enzimas digestivas. Era el matón de la clase, el tipo de ser que disfrutaba recordando a las especies más pequeñas donde estaban en la cadena alimenticia. El sonido de su silla raspando el suelo de metal cortó la lección del profesor como un disparo. ¡Suficiente!, rugió Trogast. El profesor Krillin dejó de hablar. Sus tentáculos se congelaron en el aire. Trogast no estaba mirando al profesor. Estaba mirando a Pilnik, un pequeño cadete de la especie Prae, que estaba sentado en la primera fila. Pilnik era pequeño, verde y temblaba constantemente. «Tú», siseó Trogast, señalando a Pilnik con una garra. «Tu respiración me molesta. Haces demasiado ruido, deja de respirar o te ayudaré a parar». Era el tipo de crueldad casual a la que nos habíamos acostumbrado. La academia era dura. Los fuertes se comían a los débiles, a veces literalmente. Pilnik se encogió tratando de hacerse invisible. Nadie hizo nada, yo no hice nada. El miedo es un pegamento poderoso. Te mantiene pegado a tu asiento. Pero entonces escuchamos un suspiro. No de miedo, sino de exasperación. Venía del escritorio de la humana. Rena dejó su lápiz óptico sobre la mesa. El sonido fue pequeño, pero en el silencio repentino de la sala sonó como un martillo. «Oye, grandullón», dijo Rena. Su voz era tranquila, plana, casi aburrida. «¿No te cansas de ser un cliché?» El matón gigante metiéndose con el chico pequeño. «Es tan predecible». Trogast giró su cabeza masiva lentamente. Sus múltiples ojos compuestos se enfocaron en la humana. No podía creer lo que oía. Una primate de piel blanda le estaba hablando. «¿Te atreves a dirigirte a mí, carne suave?», zumbó Trogast, sus mandíbulas chasqueando. «¿Buscas la muerte?» «Busco terminar esta clase para ir a almorzar», dijo Rena girándose en su silla para mirarlo. «Y tú estás retrasando mi comida. Siéntate, cállate y deja en paz al chico verde».
El aire salió de la habitación. Todos dejamos de respirar. Vex, el amigo gelatinoso de Trogast, se apartó. Corum, su guardaespaldas de roca, se preparó para la violencia. Trogast se infló. Su honor había sido insultado por una criatura inferior. En su cultura solo había una respuesta posible. Llevó su mano superior derecha a su chaleco táctico. Yo sabía lo que iba a pasar. Todos lo sabíamos. Quise gritarle a Rena que corriera, que se escondiera, que pidiera perdón, pero mi garganta estaba cerrada. Trogast sacó el cuchillo. No era una herramienta. Era una hoja de combate ceremonial Kralek, de 40 centímetros de largo, con un borde cerrado diseñado para rasgar exoesqueletos y carne por igual. El metal brillaba bajo las luces del aula, frío y letal. El profesor Krillin se pegó a la pared, aterrorizado. Los estudiantes de las filas delanteras se levantaron y huyeron hacia la parte trasera del aula, volcando sillas en su pánico. «¡Nadie se mueva!», rugió Trogast. Caminó hacia Rena. Sus pasos hacían temblar el suelo. Se detuvo frente a ella, proyectando una sombra que la cubrió por completo. Rena no se levantó. Se quedó sentada mirando hacia arriba, a la montaña de quitina y odio que se cernía sobre ella. Trogast bajó el cuchillo. No la apuñaló. Todavía no. Colocó la hoja plana contra la mejilla de Rena. El filo estaba a milímetros de su ojo. El metal frío presionaba su piel suave. «Has insultado a mi linaje», susurró Trogast, su aliento apestando a carne podrida. «Has desafiado a un depredador alfa. Ahora te voy a despellejar aquí mismo, frente a toda la clase, para que aprendan qué pasa cuando la comida habla». La situación era terminal. Una humana desarmada, sentada, con un cuchillo de combate de medio metro presionado contra su cara por un guerrero que pesaba 300 kilos. No había salida. Iba a morir. La sangre iba a manchar los escritorios. Si te gusta ver cómo la arrogancia se encuentra con la realidad, y si quieres ver a la humanidad demostrar por qué somos la especie más peligrosa del universo, dale like a este video ahora mismo y suscríbete al canal. Porque lo que Rena hizo a continuación no solo rompió las reglas de la academia, reescribió el manual de biología galáctica. Rena no tembló, no lloró. Lentamente, muy lentamente, una sonrisa se dibujó en sus labios. No era una sonrisa de nerviosismo, era una sonrisa de depredador. Mostró los dientes. «¿Ese es tu cuchillo?», preguntó ella con el acero todavía presionado contra su piel. «Es bonito». Trogast parpadeó, confundido por la falta de terror. «¿Te burlas de tu muerte, humana?». «No», dijo Rena, «me burlo de tu agarre». Antes de que Trogast pudiera procesar las palabras, Rena se movió. No fue un movimiento frenético. Fue un estallido de velocidad cinética que mis ojos aviares apenas pudieron seguir. Su mano izquierda subió. No trató de empujar el cuchillo. Agarró la muñeca de Trogast. Su mano era minúscula comparada con la garra blindada del insectoide. Parecía la mano de una niña sosteniendo la rama de un árbol. Pero cuando sus dedos se cerraron, escuché un sonido, crujido. No fue el sonido de la piel humana rompiéndose. Fue el sonido del exoesqueleto de Trogast cediendo bajo una presión hidráulica imposible. Los ojos de Trogast se abrieron de par en par. Intentó tirar del cuchillo, intentó cortar, intentó moverse. Pero su brazo estaba bloqueado, inmovilizado por la mano de la humana como si estuviera atrapado en una prensa industrial. Rena seguía sentada, seguía sonriendo. «En mi planeta», dijo ella, su voz bajando a un susurro que heló la sangre de todos en la sala. «Cuando alguien saca un cuchillo en clase, se lo quitamos». Y entonces se puso de pie. No se levantó con esfuerzo, se impulsó hacia arriba y al hacerlo torció la muñeca de Trogast. El gigante insectoide gritó. Un chillido agudo de dolor puro. Su muñeca giró en un ángulo que la anatomía no permitía. El cuchillo cayó de su garra entumecida. Rena lo atrapó en el aire con su mano libre antes de que tocara el suelo. Ahora ella tenía el cuchillo, y Trogast estaba de rodillas, obligado a bajar por la fuerza bruta de la pequeña humana, que le retorcía el brazo detrás de la espalda. El silencio en el aula era absoluto. Nadie respiraba. Ni siquiera el profesor. Acabábamos de presenciar lo imposible. Una humana de clase jardín había desarmado y sometido a un guerrero de la muerte en menos de un segundo. Rena examinó el cuchillo girándolo hábilmente entre sus dedos. «Está un poco desafilado en la punta», dijo ella mirando críticamente la hoja. «Deberías cuidarlo mejor si vas a amenazar a la gente con él». Miró a Trogast,
que jadeaba en el suelo, incapaz de comprender cómo su mundo se había puesto patas arriba. «Gran error, amigo», dijo Rena. «Gran error». El sonido del cuchillo de Trogast golpeando el suelo de metal fue la señal de salida para el caos. Corum, el gigante de roca, no procesó el miedo como lo hicieron los demás estudiantes. Su cerebro de silicio era lento, pero leal. Vio a su líder de rodillas, vio a la pequeña humana de pie sobre él, y su programación de combate se activó con una simplicidad brutal. Aplastar la amenaza. Corum rugió. Un sonido que recordaba a placas tectónicas rozándose, y cargó. Para un observador casual, Corum era imparable. Pesaba 400 kilos de mineral denso. Su piel era literalmente piedra. Cuando corría, el suelo del aula temblaba, haciendo vibrar los escritorios y tirando las tabletas de datos. Era una avalancha viviente en un espacio cerrado. Yo, Orent, me encogí bajo mi escritorio, cubriéndome la cabeza con las alas, esperando el sonido húmedo de la humana siendo reducida a pasta roja. Rena ni siquiera miró hacia atrás. O eso pareció. En realidad, sus sentidos de mundo de la muerte estaban gritando. Ella sintió la vibración en el suelo, oyó el desplazamiento del aire. Corum lanzó un puñetazo. Un golpe de heno masivo dirigido a la espalda de Rena. Si hubiera conectado, le habría roto la columna vertebral en 3 puntos. Pero Rena no estaba allí. Se movió con una fluidez que contradecía su estructura ósea densa. Giró sobre su talón izquierdo, dejando que el puño de roca pasara zumbando por el aire donde había estado su cabeza un milisegundo antes. El impulso de Corum era inmenso. No podía detenerse. Rena no trató de bloquearlo. No puedes bloquear a una avalancha. En su lugar, ella se convirtió en el guijarro que hace tropezar a la montaña. Dio un paso hacia adentro, invadiendo el espacio personal del gigante. Colocó su pie derecho delante de los pies pesados de Corum y empujó su hombro contra la cadera de piedra del alienígena. «Gravedad, amiga mía», la escuché murmurar. Usando el propio impulso del gigante contra él, Rena hizo palanca. Fue un movimiento de judo básico, ejecutado con la precisión de un maestro y la fuerza explosiva de un primate de alta gravedad. Corum tropezó. Su centro de gravedad se desplazó. Sus 400 kilos dejaron de ser una ventaja y se convirtieron en su perdición. El gigante de roca voló, literalmente. Sus pies se despegaron del suelo, su cuerpo giró en el aire y se estrelló contra el suelo de metal con un impacto que sonó como una explosión. ¡Crack! El suelo se abolló. Corum soltó un gemido de aire comprimido y se quedó inmóvil, aturdido, con grietas finas apareciendo en su hombro derecho. 2 enemigos neutralizados en 10 segundos, pero faltaba uno, Vex, el Saluran. Los Salurans son cobardes, pero son peligrosos porque no tienen huesos que romper. Son masas gelatinosas de ácido y nervios. Mientras Rena se ocupaba de la roca, Vex se había deslizado por el suelo, silencioso y viscoso. Se reformó detrás de ella, levantándose como una ola de moco verde translúcido, con la intención de envolverla y digerirla. ¡Cuidado!, gritó Pilnik desde su rincón. Rena se giró, pero Vex ya estaba sobre ella. La masa gelatinosa se lanzó hacia adelante, envolviendo el brazo derecho de Rena hasta el codo. El sonido fue inmediato. Siseo. El ácido de la piel de Vex comenzó a comerse la tela de la manga de Rena. Humo acre se elevó en el aire. La multitud jadeó. El toque de un Saluran causaba quemaduras químicas de 3er grado en segundos a la mayoría de las especies de piel suave. Esperábamos gritos de agonía. Esperábamos verla caer, tratando de arrancarse la gelatina ardiente. Rena miró su brazo. Hizo una mueca. No de dolor insoportable, sino de molestia. ¿En serio?, dijo ella. ¿Ácido? Eso es muy grosero. Esa era mi chaqueta favorita. ¡Arde!, burbujeó Vex triunfalmente, su voz sonando húmeda. Mi pH es corrosivo. Ríndete, carne blanda, o te disolveré hasta el hueso. Rena levantó el brazo cubierto de limo, acercándolo a su cara para inspeccionarlo. Amigo, dijo ella con calma, en mi planeta, nos ponemos cosas más ácidas que tú en la cara para exfoliar la piel. Te llamas a ti mismo ácido, yo te llamo jugo de limón picante. Y entonces hizo lo impensable. En lugar de intentar sacudirse a la criatura, Rena hundió su mano izquierda, la que sostenía el cuchillo robado, directamente dentro del cuerpo gelatinoso de Vex. No usó el filo. Usó el mango del cuchillo. Anatomía Saluran, página 42, recitó ella.
El núcleo nervioso central es una esfera sólida ubicada en el centro de la masa para protección. Hurgó dentro de la gelatina viva. Bex gritó. Un sonido gorgoteante de pánico. ¡No! ¡Saca eso! Me estás violando la integridad estructural. Te tengo, dijo Rena. Su mano se cerró alrededor de algo dentro de la masa verde. Apretó. Bex se convulsionó. Su forma perdió cohesión instantáneamente. La gelatina se volvió líquida y cayó al suelo como un cubo de agua derramada, liberando el brazo de Rena y dejando al alienígena esparcido en un charco tembloroso a sus pies. Rena se sacudió la mano. Su piel estaba roja, irritada por el ácido, como una quemadura solar fuerte, pero no se estaba derritiendo. Su biología humana, densa y resistente, había soportado el ataque químico con daños mínimos. Se hizo el silencio. Allí estaba ella, de pie en medio del aula destrozada. Trogast estaba arrodillado con la muñeca rota. Corum estaba inconsciente en un cráter en el suelo. Bex era un charco gimiendo. ¿Y la humana? La humana se estaba limpiando el moco de la ropa y comprobando si su cola de caballo seguía en su sitio. Miró a la clase. Su mirada se cruzó con la mía. No había triunfo en sus ojos. Había aburrimiento. ¿Alguien más?, preguntó a la sala en general. Nadie se movió. El guerrero Kelvin de la última fila estaba tan quieto que parecía una estatua. Incluso el profesor Krillin había dejado de respirar, sus tentáculos blancos por el shock. Rena asintió, satisfecha. Caminó hacia Pilnik, el pequeño Prae que había iniciado todo esto. El pequeño alienígena estaba acurrucado contra la pared, temblando, con los ojos llenos de lágrimas. Rena se arrodilló frente a él. Su expresión se suavizó. La depredadora desapareció, reemplazada por algo más maternal. «Oye, chico», dijo suavemente, «¿estás bien?» Pilnik la miró como si fuera una diosa de la destrucción. Tú los venciste. A los 3. Ellos se vencieron a sí mismos, dijo Rena. Son matones. Los matones no saben pelear, solo saben asustar. Déjame ver tu cuello. Revisó las marcas de las garras de Trogast en la garganta de Pilnik. Eran superficiales. Vas a estar bien. Un poco de hielo y estarás como nuevo. Le tendió la mano para ayudarlo a levantarse. Pilnik dudó un segundo, mirando la mano que acababa de romper huesos y disolver monstruos. Luego, la tomó. «Gracias», susurró él. «No me des las gracias», dijo Rena levantándolo. «Solo prométeme que la próxima vez que alguien te acorrale, les patearás la espinilla. Funciona con casi todas las especies bípedas». «¡Alto! ¡Que nadie se mueva!». La puerta del aula se abrió de golpe. Un escuadrón de seguridad entró, armas en alto. Eran 6 droides de pacificación modelo Centinela, seguidos por la Autoridad Suprema de Disciplina de la estación. La comandante Jelix. Jelix era una Centuri, una forma de vida basada en cristal y energía. Medía 3 metros. Brillaba con luz interior y no tenía rostro, solo facetas geométricas que reflejaban todo. Su voz no era sonido, era telepatía proyectada. «Violencia en el sector educativo», resonó su voz en nuestras cabezas, fría y autoritaria. «Expliquen. Ahora». Trogast, el insectoide, vio su oportunidad. A pesar de su muñeca rota, su instinto de manipulación seguía intacto. Se puso de pie, acunando su brazo, y señaló a Rena con su garra sana. «¡Ella!», chilló Trogast. «La terrana se volvió loca. Estábamos teniendo una discusión académica y ella nos atacó. Mire lo que hizo. Es un animal salvaje». La acusación colgó en el aire. Visualmente, Trogast tenía razón. Sus amigos estaban destrozados. Rena estaba de pie, con un cuchillo en la mano. El cuchillo de Trogast, que aún no había soltado. Parecía culpable. Jelix giró su cabeza de cristal hacia Rena. «Cadete humana, estás armada. Tienes a 3 estudiantes incapacitados a tus pies. ¿Niegas la acusación?» Yo quería hablar. Quería gritar que era mentira. Pero la presencia psíquica de Jelix era abrumadora. Me sentí pequeño. Rena, sin embargo, no parecía impresionada por la mujer de cristal gigante. Con un movimiento casual, le dio la vuelta al cuchillo, agarrándolo por la hoja, y se lo ofreció a la comandante, con la empuñadura hacia adelante. Un gesto universal de rendición, o de burla. «No lo niego, comandante», dijo Rena. «Los incapacité. Pero la parte de discusión académica es una mentira creativa». «¿Por qué atacaste?», preguntó Jelix, tomando el cuchillo con un campo de levitación. «No ataqué», corrigió Rena.
Intervine. Ese insecto de ahí estaba estrangulando al cadete Pilnik. Sacó este cuchillo. Hizo una amenaza de muerte. Yo solo equilibré la balanza. El protocolo dicta que debes contactar a seguridad, dijo Jelix. No tomar la justicia por tu mano. Rena soltó una risa corta, sin humor. Con todo respeto, señora. Seguridad tarda 5 minutos en llegar. Estrangular a alguien tarda 2. Si yo hubiera seguido su protocolo, Pilnik estaría muerto. En mi mundo, cuando vemos una amenaza, no llenamos un formulario, la neutralizamos. La sala se quedó en silencio. Rena acababa de admitir que ignoraba las reglas galácticas en favor de su propia moralidad. Jelix se acercó a Rena. Su luz pulsaba con intensidad. «Eres de la Tierra», dijo la comandante. «Un mundo de la muerte clase 12. Tu biología está diseñada para la violencia. Tus huesos son densos como el hierro. Tus músculos producen fuerza explosiva. Tu sangre coagula rápido. Eres un arma biológica caminando entre eruditos». «Soy un soldado», dijo Rena levantando la barbilla. «Y los soldados protegen a los débiles. Si eso es un crimen en su academia, entonces expúlseme. Pero no me disculparé por romperle la muñeca a un cobarde que saca un cuchillo contra alguien que mide la mitad que él». Jelix se quedó inmóvil. Sus facetas giraron procesando la información, procesando la lógica humana. Luego se volvió hacia Trogast. «Cadete Trogast». «Sí, comandante», dijo el insectoide esperando ver a la humana encadenada. «Los sensores del aula registraron tu ritmo cardíaco y tus niveles hormonales antes del ataque. Indican agresión depredadora, no defensa. Y este cuchillo tiene tu marca de clan. Sacar un arma ceremonial en clase es una ofensa capital». Trogast palideció. «Seguridad, lleven a Trogast, Corum y Vex a la enfermería. Reparen sus daños, y luego enciérrenlos en el bloque de detención. Serán juzgados por intento de homicidio y conducta deshonrosa». «Pero ella me rompió», protestó Trogast mientras los droides lo agarraban. «Deberías agradecerle», dijo Jelix fríamente. «Si hubiera usado su verdadera fuerza, te habría arrancado la cabeza. Tuviste suerte de que la humana se contuviera. Los matones fueron arrastrados fuera». Jelix volvió a mirar a Rena. «Cadete Rena, has violado 3 regulaciones de combate, dañado propiedad escolar y traumatizado a la mitad de la clase». «Lo siento por la propiedad», dijo Rena. «Sin embargo, has salvado la vida de un compañero. La academia valora la vida. Estás en libertad condicional». Y Rena: «Sí, señora». «Límpiate esa sangre. Asustas a los de primer año». Rena sonrió. «Sí, señora». Jelix salió con sus droides. La clase comenzó a respirar de nuevo. Rena se volvió hacia mí. Yo estaba temblando, con mi pluma de escribir todavía en la mano. «Oye, pájaro», dijo ella, «¿vas a comerte esa barra de proteínas?» Me dio hambre después del ejercicio. Le di mi comida. Le habría dado mi nave si me la hubiera pedido. «Rena», dije, «eres aterradora». Ella mordió la barra y se encogió de hombros. «Solo soy humana, Orenth. Solo soy humana. Ese día aprendí 2 cosas. Primera, la biología humana es una locura. Segunda, la justicia humana es rápida, brutal y efectiva». Pero lo que no sabíamos era que Trogast no era solo un matón escolar. Pertenecía a un clan de guerra poderoso. Y la humillación pública de su heredero no iba a quedar impune. Mientras Rena comía su almuerzo, en las sombras de la estación, una transmisión encriptada fue enviada al espacio profundo. Un contrato. La humana había ganado la pelea. Ahora venía la guerra. Y esta vez, no enviarían estudiantes. Enviarían profesionales. La fama en la Academia Naval Galáctica tiene una vida media muy corta, a menos que seas una anomalía biológica que rompe huesos de quitina con las manos desnudas. 2 días después del incidente del pasillo 7, Rena ya no era solo la estudiante humana, era un mito. Los cadetes de primer año se apartaban cuando ella caminaba hacia el comedor. Los de último año la miraban con una mezcla de respeto y cálculo, preguntándose si podrían vencerla en un duelo. Yo, Orenth, seguía siendo su sombra no oficial. Mi tesis sobre la biología terrana se estaba escribiendo sola. Había descubierto que los humanos tenían un sistema de refrigeración líquida externo llamado sudor, que les permitía operar al 100% de capacidad mientras otras especies morían de golpe de calor. Fascinante y asqueroso. Estábamos en el comedor. Rena estaba comiendo algo que ella llamaba chili, una mezcla de carne y pimientos rojos que olía a arma química. «¿Tienes audiencia?», susurré picoteando mis granos de nutrientes. Rena ni siquiera levantó la vista de su comida.
Deja que miren, pájaro. Si miran, no están tramando nada. No son estudiantes, dije bajando la voz hasta un graznido. Mira a la mesa del fondo, junto a la ventana. Rena masticó, tragó y se limpió la boca con el dorso de la mano antes de mirar casualmente. En la mesa del fondo estaba Trogast. Su brazo estaba en un cabestrillo de regeneración médica, brillando con luces azules. Su orgullo estaba roto, pero su espíritu de venganza estaba intacto. Y no estaba solo. Sentados con él había 3 individuos que no llevaban uniforme de cadete. Llevaban armaduras de placas compuestas sin insignias, de color gris mate. Eran de diferentes especies, un reptiliano pesado, un insectoide ágil y un ser de gas contenido en un traje presurizado. Pero todos tenían la misma aura, la calma profesional de quienes matan por dinero. «Mercenarios», dijo Rena volviendo a su chili como si hubiera visto el pronóstico del tiempo. Trogast ha traído a sus primos mayores. No son primos, dije, mis plumas erizándose de miedo. Son consultores de seguridad externa. Es el código que usan las familias altas para contratar asesinos sin violar las leyes de la academia. Rena, van a matarte. Tienes que ir a seguridad. Seguridad no hará nada hasta que ellos hagan algo, dijo Rena. Y estos tipos son profesionales. No me atacarán en el comedor. Esperarán a que esté sola. O a que esté en un lugar donde los accidentes sean plausibles. Mañana es la prueba de campo, recordé sintiendo un frío en el estómago. El simulador de Bioma 4, selva ecuatorial. Rena sonrió. Fue una sonrisa pequeña, fría, que no llegó a sus ojos. Selva, dijo ella. Terreno difícil, visibilidad baja, interferencias de sensores, el lugar perfecto para un accidente. No vayas, supliqué. Repórtate enferma. Di que el chili te cayó mal. Rena terminó su comida y se puso de pie, estirando los brazos sobre su cabeza. ¿Huir? No, Orent. En la tierra, cuando un depredador te está acechando, no te escondes en un agujero, porque te esperará afuera. Lo que haces es cambiar el juego. Te conviertes en algo más peligroso que él. Me miró y me guiñó un ojo. Mañana voy a ir a clase. Y voy a enseñarles por qué nunca debes cazar a un humano en su propio terreno. El simulador de Bioma 4 era una cúpula gigantesca en el extremo norte de la estación. Por dentro era una recreación perfecta de una selva tropical de un mundo de clase 8. Árboles sintéticos de 50 metros, humedad al 90%, calor sofocante y un suelo de barro pegajoso. La clase de tácticas de supervivencia estaba formada en la esclusa de entrada. El instructor, el sargento Kroll, un veterano de guerra con más cicatrices que piel, nos miraba con desprecio. «Escuchen, larvas», rugió Kroll. «El objetivo de hoy es simple. Hay una baliza en el centro de la selva, a 3 kilómetros de aquí. El primer escuadrón que la capture, aprueba. Los demás, limpian las letrinas durante un mes». Hizo una pausa y miró a los 3 extraños que estaban parados junto a Trogast. «Tenemos observadores invitados del gremio de mercenarios hoy. Están aquí para evaluar el potencial de reclutamiento. No se metan en su camino». Era una mentira obvia. Kroll había sido sobornado. Todos lo sabíamos. Los mercenarios no estaban aquí para reclutar. Estaban aquí para cazar. Rena estaba parada sola, ajustándose las botas. No llevaba armadura pesada, solo su uniforme táctico ligero y un cuchillo de entrenamiento en el cinturón. Parecía pequeña y vulnerable entre los gigantes alienígenas. «Reglas», dijo Kroll. «Armas en modo aturdimiento, sin fuerza letal. Comiencen». Las puertas se abrieron. El calor nos golpeó como una pared sólida. Los estudiantes corrieron hacia la línea de árboles, desesperados por cubrirse. Yo me quedé atrás, dudando. Quería ayudar a Rena, pero mi instinto de supervivencia gritaba que me alejara de la zona de muerte. Rena me miró antes de entrar en la espesura. «Vuela alto, pájaro», me dijo. «Mantente fuera de la línea de fuego». Y desapareció entre los helechos gigantes. Trogast y los 3 mercenarios no corrieron. Caminaron con calma hacia la selva, siguiendo el rastro de Rena. Vi que el reptiliano sacaba un dispositivo de su cinturón y tecleaba algo. Las luces de seguridad de la cúpula parpadearon una vez. «Interferencia de sensores», anunció la voz de la IA de la cúpula, distorsionada. «Cámaras desactivadas por mantenimiento». Habían cegado a la estación. Ahora, lo que pasara en la selva se quedaría en la selva. Yo no podía dejarla sola. Soy un cobarde, sí. Pero soy un cobarde con lealtad.
Extendí mis alas y volé hacia las copas de los árboles, manteniéndome en lo alto, donde el follaje era denso. Iba a ser sus ojos. Abajo, la cacería había comenzado. La selva era un laberinto verde y húmedo. Para la mayoría de las especies de la academia, el calor era debilitante. Sus sistemas circulatorios no podían disipar la temperatura lo suficientemente rápido. A los 10 minutos, vi a varios cadetes colapsar por agotamiento térmico, pero los mercenarios tenían trajes refrigerados. Avanzaban implacables, rastreando la firma de calor de Rena. Está a 500 metros al norte. Escuché decir al líder mercenario, el reptiliano, a través de un amplificador de audio que yo tenía en mi casco. Se mueve rápido, pero se cansará. Los mamíferos siempre se cansan. Se equivocaban. Rena no estaba corriendo por pánico. Estaba corriendo con un ritmo constante, un trote de resistencia. Desde mi posición elevada, la vi. No estaba yendo hacia la baliza. Estaba yendo hacia el pantano, la zona más difícil y sucia del mapa. Se detuvo junto a un pozo de lodo. Se agachó y, para mi horror, comenzó a cubrirse la piel expuesta, el uniforme e incluso el cabello con barro frío y apestoso. ¿Qué hace?, pensé. ¿Se ha vuelto loca? Pero entonces lo entendí. El barro bloqueaba su firma térmica. Se estaba volviendo invisible para los sensores de los mercenarios. Rena se deslizó dentro de un hueco entre las raíces de un árbol masivo y se quedó inmóvil. Se fundió con la selva. Minutos después, Trogast y los mercenarios llegaron al claro. «Perdimos la señal», dijo el mercenario de gas. «Desapareció de los escáneres». «Imposible», gruñó Trogast, su brazo roto colgando. «No puede haber ido lejos. Es una humana débil». Rastré en el sonido, rastré en el olor. Se separaron formando un perímetro de búsqueda. El mercenario insectoide, rápido y lleno de cuchillas, pasó a solo 1 metro de donde Rena estaba escondida. Yo contuve la respiración. Rena no se movió, ni un músculo. Su ritmo cardíaco debió haber bajado, porque ni siquiera el sensor de proximidad del insectoide pitó. Cuando el mercenario le dio la espalda para revisar un arbusto, Rena se movió. No usó su cuchillo de entrenamiento. Usó el entorno. Agarró una liana gruesa que colgaba del árbol. Con un movimiento silencioso, la pasó alrededor del cuello del insectoide. Tiró. El mercenario fue arrastrado hacia atrás, hacia la oscuridad de las raíces. Intentó gritar, pero la liana le cortó el aire. Intentó usar sus garras, pero Rena, usando la palanca de la liana y la fuerza de la gravedad, lo mantuvo inmovilizado contra el tronco. Hubo un forcejeo breve y violento, y luego el sonido de un crujido. El mercenario quedó flácido, inconsciente, o muerto, no podía saberlo desde arriba. Rena lo soltó. Le quitó el rifle de pulso real que llevaba, no el de entrenamiento, y revisó la carga. «Uno», susurró ella. Se desvaneció de nuevo en la selva antes de que los otros pudieran reaccionar al ruido. «Krix, reporta», gritó el líder reptiliano por la radio. Silencio. «Contacto, tenemos un hombre caído», gritó el tercer mercenario encontrando el cuerpo. «Le rompieron el cuello. Fue una emboscada». «Agrupaos», ordenó el líder. «Formación defensiva. Esa cosa está aquí». Trogast estaba temblando. «Dijiste que era una presa fácil. Dijiste que los humanos eran blandos». «Cállate», siseó el líder. «Se está camuflando. Activen los visores de movimiento». Rena estaba a 20 metros de ellos, subida en una rama alta, observándolos como un leopardo. Tenía el rifle del mercenario pero no disparó. «Está jugando con ellos», me di cuenta con un escalofrío. Está haciendo lo que los humanos hacían en la Tierra antes de tener tecnología. Caza de persistencia. Caza psicológica. Rena sacó una piedra de su bolsillo. La lanzó lejos, hacia unos arbustos a la derecha del grupo. Crack. El sonido de la piedra golpeando madera hizo que los mercenarios giraran y abrieran fuego. Rayos de plasma incineraron los arbustos. «¡Ahí! ¡Mátenla!», gritó Trogast. Mientras disparaban al señuelo, Rena saltó. No saltó sobre ellos. Saltó hacia el mercenario de gas. Aterrizó sobre sus hombros con la fuerza de un meteorito. El traje de contención del ser gaseoso no estaba diseñado para soportar el impacto de un cuerpo sólido de 60 kilos cayendo desde 5 metros. El traje se rompió. El gas comenzó a escapar con un silbido agudo. El mercenario entró en pánico, tratando de sellar su traje para no disiparse en la atmósfera. Estaba fuera de combate. Rena rodó por el suelo, esquivando un disparo del líder reptiliano que le quemó un mechón de pelo, y desapareció detrás de una roca. «¡Maldita sea!», rugió el líder. «Sal y pelea, cobarde». «Estoy peleando»,
La voz de Rena resonó desde la selva, rebotando en los árboles, haciendo imposible localizar la fuente. Ustedes son los que están muriendo. Ahora solo quedaban el líder reptiliano y Trogast. El matón de la escuela estaba aterrorizado, girando en círculos, apuntando su arma a cada sombra. «Tenemos que irnos», gimió Trogast. «Ella es un demonio. Los archivos mentían. La tierra no es un jardín. Es un infierno y ella es el diablo». «Nadie se va», dijo el líder, un profesional hasta el fin. «Ella es solo carne, sangra, se cansa». Pero Rena no parecía cansada. La adrenalina humana es una droga potente. Desde mi posición vi lo que ella planeaba. Estaba flanqueando. Se movía en un círculo amplio, usando el ruido del viento y los truenos de la simulación para cubrir sus pasos. Se dirigía hacia un barranco lleno de barro resbaladizo, justo detrás de donde estaban parados. Se colocó en posición. Tenía el rifle, pero lo dejó en el suelo. Sacó su cuchillo de entrenamiento. ¿Por qué?, pensé. ¿Por qué arriesgarse? Entonces lo entendí. No quería matarlos a distancia. Quería romperlos mentalmente. Quería que Trogast viera de cerca y en persona que su superioridad era una mentira. Rena salió de la maleza. Estaba cubierta de barro, sangre y hojas. Parecía una estatua de arcilla vengativa. ¡Ahí!, gritó el líder reptiliano apuntando su cañón de plasma. Rena corrió. No en línea recta. Corrió en zigzag, cambiando de velocidad de forma impredecible. El líder disparó. El rayo pasó a centímetros de su cadera. Rena se deslizó por el barro, pasando por debajo de la guardia del reptiliano. Usó su cuchillo de entrenamiento, que era una barra de metal sin filo pero muy dura, y golpeó la rodilla del gigante. La articulación, que no estaba diseñada para recibir impactos laterales, crujió. El reptiliano cayó sobre una rodilla, rugiendo. Rena no se detuvo. Usó la rodilla del líder como escalón. Saltó en el aire y le dio una patada giratoria en el casco. El líder cayó de espaldas, aturdido. Rena aterrizó suavemente en cuclillas frente a Trogast. El insectoide estaba solo. Su guardaespaldas de roca estaba en la enfermería. Sus mercenarios estaban derrotados. Tenía un rifle en la mano. Rena tenía un cuchillo romo. «Dispara», dijo Rena respirando con calma a pesar de la carrera. «Tienes un tiro. Si fallas, te rompo el otro brazo». Las manos de Trogast temblaban tanto que el cañón del rifle vibraba. Miró a los mercenarios caídos. Miró los ojos salvajes de la humana. Su coraje se rompió. Trogast soltó el rifle. Cayó de rodillas levantando sus 4 manos en señal de rendición absoluta. «Me rindo», lloró. «Por favor, no me comas». Rena se enderezó. Se limpió el barro de la cara, revelando esa sonrisa humana que mostraba demasiados dientes. «No como basura», dijo ella. Caminó hacia el líder reptiliano que intentaba levantarse, y le dio un golpe final en el casco con la culata de su propio rifle caído, dejándolo inconsciente. La selva quedó en silencio. Rena miró hacia arriba, hacia el árbol donde yo estaba escondido. «Puedes bajar, Orend», dijo. «Ya es seguro». Bajé volando, aterrizando a su lado. Mi corazón latía tan rápido que pensaba que iba a explotar. Tú acabas de derrotar a un escuadrón de la muerte», dije mirando la carnicería. «Con barro y un palo». «La ventaja del terreno», dijo Rena encogiéndose de hombros. «Ellos trajeron tecnología a una pelea de cuchillos en el barro. Error de principiante». «¿Estás herida?», pregunté viendo la sangre en su brazo. «Un rasguño», dijo ella. «Oye, ¿crees que el sargento Kroll me dará puntos extra por capturar a los observadores invitados?» Antes de que pudiera responder, las luces de la cúpula se encendieron completamente. La simulación terminó. Las puertas de la esclusa se abrieron y un equipo de seguridad real, no los mercenarios, entró corriendo, seguido por la directora Nallon. Habían detectado las firmas de energía de armas ilegales. Cuando vieron a los mercenarios atados y a Trogast llorando en posición fetal, y a la pequeña humana de pie en medio de todo, la directora Nallon se detuvo en seco. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó Nallon. Rena se cuadró y saludó, aunque estaba cubierta de lodo de pies a cabeza. «Ejercicio de supervivencia completado, directora», dijo Rena. La fauna local era más agresiva de lo esperado. Nallon miró al líder mercenario inconsciente. Reconoció la armadura. Sabía lo que era. Miró a Rena con una mezcla de horror y asombro. «Cadete Brennan», dijo Nallon.
Ve a la enfermería, y luego a mi oficina. Creo que tenemos que reevaluar la clasificación de seguridad de la especie humana. Rena asintió. Sí, señora. ¿Puedo ducharme primero? Apesto a pantano. Mientras salíamos de la cúpula, vi a los otros estudiantes mirándonos. Ya no había miedo en sus ojos. Había reverencia. Rena no era solo una estudiante. Era la Apex, la depredadora que cazaba a los depredadores. Y Trogast nunca volvería a molestar a nadie. Había aprendido la lección más importante de la galaxia. Nunca acorrales a un humano. No estás atrapándolos a ellos. Te estás atrapando a ti mismo en una jaula con ellos. La calma que siguió a la batalla en la selva simulada no fue de paz. Fue el tipo de silencio pesado y eléctrico que precede a un huracán planetario. La humillación pública de Trogast y la derrota de un escuadrón mercenario no habían puesto fin al conflicto. Simplemente lo habían escalado de una disputa escolar a un incidente diplomático interestelar. Yo, Orenth, pasaba mis días mirando al cielo a través de los domos de cristal de la academia, esperando ver caer el martillo, y el martillo cayó 3 días después, no en forma de una demanda legal, sino en la forma de un acorazado de guerra clase Devastador. La nave pertenecía al clan Cracked. Era una monstruosidad de acero negro y espinas verdes, tan grande que oscureció el sol artificial de la estación cuando entró en órbita. No pidieron permiso para atracar. Simplemente transmitieron un código de anulación de seguridad antiguo y ocuparon el muelle principal, bloqueando todo el tráfico civil. Estaba en la biblioteca con Rena cuando sucedió. Ella siempre estaba estudiando mapas estelares de rutas comerciales antiguas y manuales de anatomía de especies de clase 5. Su brazo herido ya había sanado, gracias a su metabolismo de clase 12, dejando solo una fina línea blanca donde la cuchilla del mercenario había cortado. «Llegaron», dijo ella sin levantar la vista del mapa, como si estuviera comentando el clima. «¿Quiénes?», pregunté, aunque en el fondo de mi molleja ya lo sabía. Mis plumas se erizaron involuntariamente. La familia de Trogast. Mi madre solía decir que los problemas nunca vienen solos, traen a sus parientes, y por la vibración del suelo, diría que trajeron a la abuela. Las puertas de la biblioteca se abrieron de golpe. No entraron droides de seguridad. Entró una delegación de guerreros Cracked. Eran 7, cada uno más grande y blindado que Trogast. Sus caparazones estaban pulidos y decorados con trofeos de guerra. Y en el centro caminaba una figura que hizo que el aire de la sala se volviera rancio y metálico. La matriarca Borala. Era una leyenda del borde exterior. Se decía que había decapitado a un señor de la guerra con sus propias mandíbulas durante una negociación de paz. Medía casi 3 metros. Su quitina estaba decorada con oro y joyas incrustadas directamente en su caparazón vivo. La directora Nallon y la comandante Jelix corrían detrás de ella, intentando inútilmente hacer valer su autoridad. «¡Matriarca!», gritaba Nallon, su voz llena de pánico diplomático. «Esto es una institución neutral. No tiene jurisdicción aquí. Retire a sus guardias». Borala se detuvo frente a la mesa de Rena. Ignoró a los directores. Ignoró a los otros estudiantes que huían despavoridos o se escondían bajo las mesas. Sus múltiples ojos, fríos y calculadores, se fijaron en la pequeña humana sentada tranquilamente. «Así que esta es la cosa», dijo Borala. Su voz sonaba como si alguien estuviera arrastrando cadenas pesadas sobre grava, una vibración baja que hacía doler los dientes. «La carne blanda que rompió el brazo de mi hijo, derrotó a mis mercenarios y humilló a mi clan ante el Consejo Galáctico». Rena cerró su libro lentamente. Se puso de pie. Incluso de pie tenía que mirar hacia arriba, muy arriba, para ver la cara de la matriarca. La diferencia de tamaño era ridícula. Borala podría haberla aplastado con un solo paso. «Su hijo se humilló a sí mismo cuando atacó a alguien más débil», dijo Rena. Su voz no tembló. Ni un poco. Mantuvo el contacto visual, lo cual en la cultura Cracked es una invitación a la muerte inmediata. Borala emitió un sonido de clic con sus mandíbulas, sorprendida por la audacia. Arrogancia. Típico de las especies nuevas. Creen que el universo se rige por la justicia y los estatutos de la academia. El universo se rige por la fuerza, niña. Y tú has roto el equilibrio. Trogast era débil, sí. Pero era mi debilidad. Y al tocarlo has insultado a la sangre de Borala. Has cuestionado la fuerza de nuestro linaje. La matriarca sacó un guantelete de metal oscuro de su cinturón y lo arrojó sobre la mesa. El metal golpeó la superficie con un estruendo que resonó en toda la biblioteca, partiendo la mesa de holovidrio. El guantelete del agravio.
Desafío, dijo Borala. Rito de sangre antiguo. Tú y mi campeón. En la arena de cristal. A muerte. Si ganas, mi flota se retira y la deuda de honor queda saldada. Si pierdes, tu cabeza adornará mi trono y tu planeta natal pagará tributo durante 100 ciclos. ¡Absurdo!, intervino la comandante Yelix, su cuerpo de cristal brillando con furia, poniéndose entre Rena y la gigante. El rito de sangre fue prohibido por la Federación hace siglos. La Academia no permitirá un duelo a muerte en sus instalaciones. Esto es una declaración de guerra. Borala miró a Yelix con desprecio absoluto. Entonces la Academia arderá, dijo simplemente. Mi nave, el Devorador de Soles, tiene sus cañones de plasma apuntando a sus generadores de escudos principales. Si se niegan al duelo, destruiré esta estación con todos sus preciosos estudiantes dentro. Hijos de senadores, príncipes, herederos, todos cenizas, tienen 1 hora para decidir. Se dio la vuelta, su capa de piel de bestia barriendo el suelo, y salió, seguida por su guardia de honor. El sonido de sus pasos se alejó, dejando un silencio sofocante. Yelix se volvió hacia Rena, su luz parpadeando con preocupación. No lo harás, evacuaremos la estación, llamaré a la flota federal. Podemos resistir unas horas. Tardarán 2 días en llegar, dijo Rena mirando el guantelete en la mesa destrozada. Para entonces, esta estación será polvo. Y miles de estudiantes morirán por mi culpa. No puedo permitir eso. Rena tomó el guantelete. Era pesado, hecho para una mano con 4 dedos y garras, frío como el espacio. Acepto, dijo ella. Es un suicidio, grité yo, rompiendo mi propio voto de silencio, saltando de mi percha. Rena, no sabes lo que es un campeón cracked. Son máquinas biológicas criadas en fosos de combate. No son como Trogast. Tienen exoesqueletos que resisten el fuego de Blaster. Tienen 4 brazos. Tienen veneno neurotóxico. No es una pelea, es una ejecución. Rena me miró. Había una tristeza infinita en sus ojos, pero también una resolución de acero que me recordó por qué su especie había sobrevivido a glaciaciones y plagas. Orent, en la Tierra, cuando un ejército rodea tu ciudad y amenaza con quemarla a menos que salgas a pelear, sales. No porque quieras morir, sino porque vivir sabiendo que dejaste arder a tu gente es peor que la muerte. Miró a Yelix. Prepare la arena, comandante, y consígame un arma. No una de entrenamiento, una de verdad. Las horas previas al duelo fueron una tortura psicológica. La noticia se esparció como un virus a través de la estación. La humana va a pelear contra el verdugo. Las apuestas en el mercado negro se dispararon, con las probabilidades 100-1 en contra de Rena. El campeón de Borala no era otro que Krog, el hermano mayor de Trogast. Krog no era un cadete. Era un veterano de las guerras del borde. Medía 3,5 metros. Su cuerpo estaba tan modificado con ciberimplantes, placas de blindaje adicionales y estimulantes de crecimiento, que apenas parecía de la misma especie que su hermano. Era un tanque viviente. Fui a ver a Rena a los vestuarios. Estaba sentada en un banco, vendándose las manos meticulosamente con cinta atlética. El sonido de la cinta rasgándose era lo único que se oía en la sala estéril. ¿Tienes un plan?, pregunté, mi voz temblando. Sobrevivir los primeros 30 segundos, dijo ella sin levantar la vista. Krog es grande. Es rápido para su tamaño. Va a intentar aplastarme de inmediato. Choque y pavor. ¿Y después? Después, voy a hacer lo que los humanos hacemos mejor. Voy a aguantar. Rena se levantó y comenzó a estirar. Vi las cicatrices en su cuerpo, marcas blancas de viejas heridas en la tierra, mordeduras, cortes, quemaduras, un mapa de supervivencia. Orent, ¿sabes por qué nos llaman mundo de la muerte?, preguntó. Por la gravedad, los depredadores, el clima inestable. No. Esas son las causas. La razón es la persistencia. En mi mundo, los depredadores cazaban con garras y colmillos. Mataban rápido. Nosotros cazábamos caminando. Perseguíamos a una presa durante días, bajo el sol, sin parar, hasta que el animal simplemente caía muerto de agotamiento porque no podía regular su temperatura. Somos cazadores de resistencia. Se puso su camiseta táctica gris. Se ajustó el cinturón. Krog es un depredador de emboscada. Tiene energía explosiva, pero tiene un núcleo térmico ineficiente, como todos los insectoides grandes. Si no me mata en el primer minuto, empezará a sobrecalentarse. Su armadura se convertirá en un horno. ¿Y si te mata en el primer minuto? Rena sonrió. Entonces será un funeral muy corto y te ahorrarás el discurso.
La puerta se abrió. Era Pilnik, el pequeño alienígena verde. Detrás de él venían otros 20 cadetes. Especies pequeñas, marginadas, las víctimas de siempre, los que habían sido empujados en los pasillos durante años. Traían cosas. No podemos pelear por ti, dijo Pilnik temblando sosteniendo una caja. Pero podemos armarte. La comandante Jelix dijo que no podía darte armas oficiales de la academia porque violaría la neutralidad, pero perdió la llave del arsenal de pruebas. Un cadete ingeniero le entregó un dispositivo pequeño. Generador de escudo cinético personal, modificado, solo dura 3 impactos fuertes, pero absorberá la fuerza de un golpe directo de Croc. Podría salvarte las costillas. Otro le dio un cuchillo. Aleación de diamante con núcleo vibratorio. Cortará su quitina si golpeas en las juntas. Otro le dio una inyección. Estimulante adrenal de grado médico. Si te rompe un hueso, esto te mantendrá de pie por 10 minutos más. Rena miró los regalos. Miró a los rostros de los estudiantes que, por primera vez, tenían esperanza. No estaban apostando dinero. Estaban apostando su fe en ella. Gracias, dijo ella con la voz quebrada. Aceptó el cuchillo y lo enfundó. Se puso el escudo en el antebrazo. No los defraudaré. La arena de cristal era una plataforma circular suspendida en el centro de la estación, rodeada por campos de fuerza transparentes para que los espectadores pudieran ver la carnicería desde todos los ángulos. El suelo era de vidrio reforzado, y debajo se veía el reactor de la estación brillando con una luz azul letal. Si el cristal se rompía, ambos caerían al núcleo. Miles de estudiantes, personal y delegados imperiales llenaban las gradas. El ambiente era histérico. Los Cracked golpeaban sus pies al unísono, creando un ritmo de guerra. Borala estaba en el palco de honor, sentada en un trono flotante. A su lado Croc estaba de pie, rugiendo a la multitud, golpeando sus 4 brazos contra su pecho blindado. Parecía un edificio con patas. Llevaba 2 cimitarras de energía en sus brazos superiores y 2 masas con púas en los inferiores. Las puertas del lado opuesto se abrieron. Rena salió. No rugió. No golpeó su pecho. Caminó hasta el centro de la arena, con las manos vacías a los costados, llevando solo el cuchillo de diamante en el cinturón y el generador de escudo en el brazo. Parecía ridículamente pequeña. Una niña perdida frente a un monstruo de leyenda. Una mota de polvo frente a una montaña. El locutor, un droide flotante, anunció: «Comienza el rito de sangre. 2 entran, 1 sale. Por el honor del clan Cracked». Croc no esperó. Se lanzó hacia adelante con una velocidad que desafiaba su masa. El suelo de cristal tembló bajo sus pasos. ¡Boom, boom, boom! Rena se quedó quieta, respirando. «Muévete», pensé, clavando mis garras en la barandilla hasta sangrar. «Muévete, por favor, humana loca». Croc levantó sus 4 armas para un golpe simultáneo que habría pulverizado un tanque de asalto. Iba a aplastarla como a un insecto. En el último segundo, cuando la sombra de las armas cayó sobre ella, Rena se movió. No saltó hacia atrás. Se deslizó hacia adelante, por el suelo, como un jugador de béisbol robando una base. Pasó entre las piernas abiertas del gigante. Croc golpeó el suelo vacío. ¡Crack! El cristal se agrietó bajo el impacto de las masas. Rena rodó y se puso de pie detrás de él. Sacó su cuchillo y con un movimiento rápido y cruel, cortó el tendón del talón derecho de Croc, justo donde la armadura tenía una abertura flexible. El gigante rugió de dolor y furia, girando con una velocidad sorprendente para su tamaño. Uno de sus brazos superiores, sosteniendo una cimitarra, golpeó a Rena de lado como un revés. Fue un golpe de refilón, pero bastó para lanzarla 10 metros por el aire. Rena voló. El escudo cinético de su brazo parpadeó y estalló en una lluvia de chispas azules, absorbiendo la mayor parte de la fuerza, pero el impacto cinético restante fue brutal. Rena golpeó la pared del campo de fuerza con un sonido sordo y cayó al suelo. Se quedó inmóvil. La multitud gritó. Borala sonrió en su palco. «Se acabó», dijo un cadete Drexian a mi lado. «Está rota, los humanos son frágiles». Croc se acercó a ella, cojeando ligeramente por el corte en el talón, saboreando la victoria. Levantó una cimitarra para decapitarla y terminar el espectáculo. «Levántate», susurré. Y entonces sucedió. Lo que diferencia a un humano de cualquier otra especie. Rena tosió. Escupió sangre en el suelo inmaculado. Y puso las manos en el cristal. Lentamente, dolorosamente, se empujó hacia arriba. Se puso de pie. Se tambaleó. Se limpió la sangre de la boca con el dorso de la mano. Su nariz estaba rota. Tenía un corte en la frente. Pero se puso de pie. Y se rió.
Krog se detuvo, su cimitarra en el aire, confundido. En su cultura, una presa herida se rinde o muere. No se levanta. ¿Por qué te ríes, carne blanda? Gruñó Krog, su voz amplificada. Estás rota. Me río, dijo Rena, su voz amplificada por los micrófonos de la arena, jadeante pero clara. Porque acabas de darme tu mejor golpe. Me golpeaste con la fuerza de un camión. Escupió otro poco de sangre. Y sigo aquí. Se puso en posición de combate, levantando los puños. Sus ojos brillaban con esa locura de mundo de la muerte. Mi turno, dijo ella. Y te advierto, grandullón, ahora estoy enojada. Lo que siguió no fue una pelea honorable. Fue una demostración de la tenacidad evolutiva de la Tierra. Fue la prueba de que los humanos no sobreviven porque son fuertes, sobreviven porque se niegan a morir. La verdadera batalla acababa de empezar. La arena de cristal se había convertido en un monumento a la violencia. La sangre roja de Rena y la sangre azul espesa de Krog manchaban el suelo transparente, creando un mapa grotesco de la batalla. Krog, el campeón invicto, estaba jadeando. Su respiración sonaba como una turbina rota. El vapor salía de las articulaciones de su armadura. Estaba sobrecalentado. Su biología insectoide no estaba diseñada para un combate prolongado de alta intensidad. Estaba diseñada para explosiones de energía, para matar en segundos. Rena, por el contrario, estaba entrando en su segunda fase. Estaba golpeada. Tenía un ojo cerrado por la hinchazón y respiraba con la boca abierta. Pero su piel estaba cubierta de sudor, brillando bajo las luces. Ese sistema de enfriamiento primitivo, que tantas especies encontraban asqueroso, era lo que la mantenía en pie. Mientras Krog se cocinaba dentro de su propio caparazón, Rena se estaba enfriando. ¡Quédate quieta!, rugió Krog, lanzando un golpe de masa que rompió una sección del suelo. Rena rodó, esquivando el impacto. Se puso de pie y le dio una patada en la rodilla, justo donde le había cortado el tendón antes. Krog aulló. Yo, Orenth, observaba desde las gradas con las garras clavadas en el asiento. A mi alrededor, miles de estudiantes estaban en silencio absoluto. Estaban presenciando algo que desafiaba su comprensión del universo. La presa estaba cazando al depredador por puro agotamiento. Y si tú también estás disfrutando de ver cómo la arrogancia alienígena se rompe ante la voluntad humana, este es el momento de unirte a nuestra flota. Dale al botón de suscribirse y activa la campana, porque en este canal, la humanidad nunca se rinde. En la arena, el momento decisivo llegó. Krog, desesperado y furioso, tiró sus armas. Decidió usar su ventaja de peso. Abrió sus 4 brazos y cargó para un abrazo de oso. Quería aplastarla, exprimirle la vida. Rena no corrió. Esperó. Cuando Krog estaba encima de ella, cerrando sus brazos como una trampa mortal, Rena se dejó caer. Se deslizó de rodillas hacia adelante, pasando por debajo de la guardia del gigante. Pero no solo se deslizó. Sacó la inyección de estimulante adrenal que le habían dado los cadetes. «¡Buenas noches!», gritó ella. Clavó la jeringa con fuerza en la ingle de Krog, en la parte blanda entre las placas de la armadura, y vació el contenido. No era veneno. Era adrenalina pura. Una dosis diseñada para mantener despierto a un humano herido. Para un insectoide con un sistema circulatorio abierto y un corazón que ya latía al límite por el calor. Fue una bomba. Krog se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron tanto que parecía que iban a estallar. Su corazón entró en taquicardia extrema. Su sistema nervioso se sobrecargó. El gigante comenzó a convulsionar. Dio 2 pasos tambaleantes hacia atrás, agarrándose el pecho. Intentó rugir, pero solo salió un chillido agudo, y luego colapsó. Cayó hacia atrás como un árbol talado. El impacto hizo temblar toda la estación. Krog quedó tendido en el cristal, espasmando, derrotado no por una herida, sino por su propia biología incapaz de manejar la intensidad humana. Rena se levantó lentamente. Estaba cojeando. Se acercó al gigante caído. La multitud contuvo el aliento. ¿Lo mataría? Era un rito de sangre. Tenía derecho. Rena miró a la matriarca Borala en el palco real. La líder del clan Krakt estaba de pie, con las mandíbulas temblando de ira y humillación. Rena se agachó y recogió una de las cimitarras de energía de Krog. Era pesada, casi tan grande como ella. La arrastró por el suelo hasta el palco de la matriarca. El sonido del metal contra el cristal fue chirriante. ¡Mátalo!, gritó alguien en la multitud. Rena levantó la espada, pero no miró a Krog, miró a Borala. ¿Es esto lo que querías?, gritó Rena, su voz amplificada por la acústica de la arena. ¿Querías sangre? Aquí tienes sangre.
Levantó la espada y la clavó con fuerza en el suelo, justo frente al palco, rompiendo el cristal pero sin tocar a nadie. «Pero yo no soy como tú», dijo Rena. «Yo no mato por orgullo, mato para sobrevivir». Y él, señaló a Croc, ya no es una amenaza, es solo basura rota. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. Cojeaba mucho. Su brazo izquierdo colgaba inútil, pero su cabeza estaba alta. «Esto no ha terminado», chilló Borala, incapaz de aceptar la derrota. «Guardias, mátenla». Los guardias de honor de la matriarca, 6 guerreros de élite, levantaron sus armas, iban a dispararle por la espalda. «¡No!», grité yo, pero no fui el único. En las gradas algo sucedió. El guerrero Kelvin, Tiny, se puso de pie. Rugió y saltó a la arena, rompiendo la barrera de seguridad. Aterrizó entre Rena y los guardias, desplegando su escudo natural de escamas. Luego, el Toran de piedra saltó. Y Pilnik, y Vextor, sí, el instructor Vextor saltó a la arena con su rifle de plasma en la mano. En segundos, cientos de estudiantes de todas las especies, los marginados, los débiles, los que habían sido intimidados por el clan Cracked durante años, saltaron a la arena. Formaron un muro vivo alrededor de la humana. Un ejército de nadies protegiendo a su campeona. Vextor apuntó su rifle al palco real. «Matriarca Borala», dijo el instructor, su voz fría y profesional. «El duelo ha terminado, su campeón ha caído. Si sus guardias disparan un solo tiro más, será considerado un acto de guerra contra la academia. Y le aseguro, hoy estamos de muy mal humor». Borala miró al ejército de estudiantes. Miró los cañones de la estación que, controlados por la IA de seguridad, que había decidido que el duelo había terminado, ahora apuntaban a su palco. Sabía cuándo había perdido. «Vámonos», siseó a sus guardias. La delegación Cracked se retiró arrastrando el cuerpo inerte de Croc. La nave Devorador de Soles se desconectó del muelle y huyó al hiperespacio, llevándose consigo la vergüenza de un clan entero. En la arena, el muro de estudiantes se rompió. Todos se giraron hacia Rena. Ella estaba a punto de colapsar. Sus piernas temblaban. «¿Alguien?», susurró ella con una sonrisa débil. «¿Alguien tiene un sándwich?», y se desmayó. Despertó 3 días después en el tanque de regeneración de la enfermería. Lo primero que vio fue mi cara de pájaro pegada al vidrio. «¡Está despierta!», grazné. El tanque se drenó. Los droides médicos la ayudaron a salir. Estaba débil, y su piel estaba rosada y nueva donde las heridas habían sanado, pero estaba viva. Le pasaron una bata. Rena se sentó en el borde del tanque, parpadeando. «¿Cuánto tiempo estuve fuera?», preguntó. 3 ciclos, dijo Vextor entrando en la sala. Llevaba una caja. «Te perdiste los exámenes finales. Tienes un 0 en matemáticas cuánticas». Rena gimió y se cubrió la cara con las manos. «¿En serio? Salvo a la escuela y me repruebas». «Es broma, cadete», dijo Vextor y por primera vez vi una sonrisa real en su rostro aterrador. «Te di una A, por aplicación práctica de la física en combate». Dejó la caja en su regazo. «¿Qué es esto?», preguntó Rena. «Ábrelo». Rena abrió la caja. Dentro, sobre un cojín de terciopelo, había un cuchillo. Pero no era el cuchillo ceremonial de Trogast. Era un cuchillo táctico humano, de acero negro, simple y brutal. En la hoja alguien había grabado una palabra en estándar galáctico. «Domadora». «Los estudiantes hicieron una colecta», dije. «Querían que tuvieras algo mejor que ese juguete ceremonial». Rena tomó el cuchillo. Probó el peso. Era perfecto. «Gracias», dijo ella con los ojos húmedos. «Gracias a todos». «Hay alguien más que quiere verte», dijo Vextor. Se hizo a un lado. En la puerta estaba el director Nalon, acompañado por un oficial con un uniforme azul que Rena reconoció de inmediato. Un almirante de la Federación Terrana. Rena intentó ponerse de pie para saludar, pero el almirante levantó una mano. «Descansa, soldado. Ya has hecho suficiente ejercicio». El almirante se acercó. «Cabo Brennan», dijo él. «Sus acciones aquí han causado un incidente diplomático significativo. El clan Cracked ha presentado 70 quejas formales». «Lo siento, señor», dijo Rena. «No lo sientas», dijo el almirante sonriendo.
Gracias a ti, el clan Cracked ha perdido su estatus de invencible. Sus acciones en el borde exterior han disminuido un 40% porque ahora tienen miedo de encontrarse con más humanos. Has logrado con tus puños lo que nuestros diplomáticos no pudieron hacer en 10 años. El almirante sacó una insignia. La Federación está formando una nueva unidad. Fuerza de paz y respuesta rápida. Queremos que los alienígenas vean que los humanos no somos solo matones de un mundo de la muerte. Somos protectores. Y queremos que tú seas la cara de esa unidad. Rena miró la insignia. ¿Significa que tengo que dejar la academia?, preguntó. Significa que te graduaste temprano, dijo Vextor. Sinceramente, no tenemos nada más que enseñarte. Ya sabes cómo sobrevivir. Ahora, ve a enseñarles a los demás. Rena miró a sus amigos. A Tiny, a Pilnik, a mí. Acepto, dijo ella. 6 meses después. Estaba en la biblioteca terminando mi tesis. El título final era La paradoja terrana, ¿por qué la especie más peligrosa es también la más amable? Las pantallas de noticias de la estación se encendieron con una alerta de última hora. Reporte desde el sector 9, dijo el presentador. Una flota pirata intentó asaltar un convoy de refugiados médicos. El ataque fue detenido por una sola nave de la Federación. La imagen cambió a una grabación de cámara de arma. Se veía a una figura con armadura negra, saltando desde una lanzadera hacia el casco de una nave pirata, con un cuchillo en una mano y un rifle en la otra. La figura aterrizó, miró a la cámara y saludó con 2 dedos antes de abrir una brecha en el casco y entrar a limpiar la casa. Reconocí esa postura. Reconocí ese cuchillo. Sonreí. Rena estaba ahí fuera, haciendo lo que los humanos hacen mejor: meterse en problemas para sacar a otros de ellos. Cerré mi tesis y la envié. El universo era un lugar grande, oscuro y aterrador, lleno de monstruos con garras